opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Es tiempo para opinar y como siempre es un gusto compartir esta mesa de análisis y de debate con mis compañeros Marta Reyes. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto saludarte. Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Torreón, Coahuila, y Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Un gusto saludarles. Vámonos con los temas y bueno, evidentemente un tema que hemos venido trayendo ya durante varias semanas y que hoy, bueno, toma mayor forma luego de que el viernes se diera a conocer, se entregara esta iniciativa del presidente en torno a una, déjame decirlo así, una presunta reforma al sistema de pensiones. Y digo presunta porque habrá que estudiarla y ver realmente hacia dónde se encamina, positiva o no positiva, para quienes. Sí, y déjenme decirlo así, no hay que olvidar que hay una ley del 73 que finalmente sigue escarbando y sigue llevándose parte del presupuesto. Así es de que, ¿cómo lo ven en principio, Marta Reyes? Muchas gracias, buenas tardes a todos y buenas tardes por supuesto al auditorio. Fíjate que yo creo que es un avance, pero lamentablemente si lo vemos en un estricto sentido de crítica, es un poco más de lo mismo. Sabemos que el sistema de pensiones en el país, y lo hemos dicho en muchos programas y lo han dicho muchos analistas, es una bomba de tiempo. Yo leía hace un momento un dato que a mí me impactó y me gustaría ponerlo sobre esta mesa. 1 de cada 5 pesos del gasto que está previsto en el paquete económico del próximo año, 1 de cada 5 se va para el sistema de pensiones. Así es. Es el 4.9% del Producto Interno Bruto de lo que tiene el país, se va en esto, más de $1 billón de pesos. Entonces, pongo el dato sobre la mesa para que dimensionemos el grave problema sobre el que estamos parados y por qué era tan urgente y es tan urgente que realmente se presente una reforma al sistema de pensiones. Pero creo que aunque hay cosas positivas para el trabajador, también es una reforma que si se logra como se planteó en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador del gobierno federal, pues todavía queda bastante corta respecto a lo que necesita el país. En fin, creo que no me quiero yo llevar todos los minutos de la charla, pero también me preocupa mucho la carga al sistema patronal. Me parece que aunque es paulatina, es una carga enorme. Y si de por sí México está arrastrando una precarización laboral, esto me parece y me preocupa, puede ampliar todavía tanto el desempleo como el fomento de la informalidad en el país, que de alguna forma desestimule la contratación formal de los trabajadores, como está sucediendo ahora, casi una epidemia, el outsourcing en el país, en el que se registra un trabajador con un salario chiquitito, sobre el que se basan todas las prestaciones, y un poquito más el otro fuera de la ley para justamente no tener que cargar tanto al patrón sobre este tipo de temas. No son cosas que a mí me preocupan y que quisiera poner sobre la mesa. Sí, y a eso hay que agregarle que esta iniciativa trae un tema, vamos, de alguna manera nuevo, que es el tratar de controlar las comisiones que cobran las Afores. Nos hemos quejado a lo largo de muchos años de lo que cobran, pero será lo justo limitarlas, que ya no haya competencia, Víctor? Tema difícil y realmente es para los expertos, pero mira, por lo que podemos nosotros saber, agrego a lo que dice Marta y tiene muchísima razón, no solo son los riesgos de enfrentarte a este asunto de la pauperización de los sueldos, sino también reforzar las desigualdades de las actuales también, elevar el costo del contrato de personal, frenar también el aumento de los salarios, en fin, hay muchos riesgos en esto, pero a lo que me dices tú, en cuanto a la propuesta que hace concretamente el PT de centralizar o de controlar, pues yo sí le veo los riesgos, claro que le veo los riesgos. Mira, el gobierno jamás se ha caracterizado por ser un buen administrador y sí me da mucho miedo que esta parte de las decisiones, porque no son todas. Pero fíjate, sí, Víctor, que no es la del PT, sino es la que envía la presidencia y no es absorber todas las Afores, sino controlar las comisiones que cobran. Así ahí ya no es, las que tienen que ver ahí con el Afore. Sí. Las del 97, todo ese régimen del 97, pero así a ojo de buen cubero lo que te puedo decir que preocupa es la ausencia de competencia. Hemos visto que cuando hay competencia gana no solo el mejor, sino también ganan los trabajadores en este caso, porque pueden mover sus ahorros de acuerdo a quien les dé más. Así es cierto, tal vez valiera la pena hacer algunos acomodos o readecuaciones en cuanto a cuánta comisión se llevan los Afores,
pero ni duda me queda que si esto solo se unifica en un solo bloque, vamos a terminar perdiendo o van a terminar perdiendo los trabajadores que utilizan bajo el régimen de los Afores. Así es. Raúl. Hola Paco, Marta, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarlos. A ver, hay varias cosas. Marta puso un dato sobre la mesa y me parece que es importante considerarlo. Si este crecimiento que va a tener la parte patronal del 6.5 al 15% en los próximos 8 años, con 2 de gracia, de acuerdo a lo que se había informado, bueno, me parece que nos quedamos cortos. Sí es un riesgo lo que dice Marta, pero me parece, y hablando concretamente sobre la iniciativa que se manda, la verdad es que nos quedamos cortos, Paco. México necesita un sistema nacional de pensiones. Sin embargo, esto que se presentó no es la reforma de gran calado que se requiere. Sí que hemos hablado mucho de esto, de este desorden que tenemos en el sistema de pensiones, donde tenemos 3,000 sistemas de pensiones entre universidades, gobiernos estatales, gobiernos municipales, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y todos los privados. Y no se necesitamos un sistema que sea unificado, que todo exactamente sea y funcione igual. Homologar primero sistemas de pensiones. Difícil. Segundo, un tema que también no se ha regulado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacerse para poder integrar a los trabajadores informales, que son la mayoría de este país, para que tengan, igual que todos los demás, una pensión que sea digna cuando lleguen a los 65, a los 68 años? Un tema que tampoco se ha abordado porque está esta reforma enfocada básicamente a los trabajadores formales del Seguro Social, la ley 73 contra la ley 92, si no me equivoco, o 93, y que lo que está pretendiendo es, bueno, reducir las semanas con las que antes se podía pensionar un trabajador para tener acceso quizás a una pensión no tan bajita como la que da, digamos, la pensión universal del gobierno, pero algo que tengas un poquito más, bajar las semanas a 750 semanas laborales, que vamos a tener qué efecto tiene. Pero en términos generales me parece que es una ley que se queda, una propuesta que se queda corta ante el reto que tenemos de pensiones. Y ni pensar en la del PT, que ya hacía referencia a Víctor. Esa propuesta no tiene pies ni cabeza, ni siquiera Morena la aceptó, la de estatizar los ahorros de los trabajadores. Me parece que es un absurdo más, tonterías que salen, que se proponen y que no tienen ningún sustento. Pero, bueno, vienen tiempos electorales y vamos a escuchar muchas de esas para tratar de alguna forma de jalar simpatizantes. Pero cuidado, Cuidado con eso. Lamentable justamente lo que dices, Raúl, porque finalmente son promesas de campaña electoral que sabemos insistentemente que esas no se cumplen. Sí, y vuelve a quedar pendiente un tema lacerante para el trabajador, pero también para la autoridad, porque va minando considerablemente el presupuesto. Lo decía yo al inicio, no se está considerando que hay todavía entre 5 y 7 millones de mexicanos que estamos en la ley 73. Esa no cambia y va a seguir saliendo dinero del gobierno para pagar esas pensiones. Por el otro lado, este tema de homologar, como bien lo dice Raúl, no se tocan las pensiones VIP, las millonarias, esas no se tocan. Y finalmente, de esta propuesta que presentó Presidencia el viernes, sí, ya la gente de Coparmex, que es parte del Consejo Coordinador Empresarial, que la presentó, dice, espérame tantito, eso no fue lo que nosotros propusimos. Que eso es algo que preocupa, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo cuando se presentó en Palacio Nacional con los firmantes, ahí estaba el Consejo Coordinador, estaba la CTM, y bueno, por unanimidad y el beneplácito de todos los sectores, se presentaba esta propuesta. Parece que de aquello que se vendió como la fotografía, como conocemos en la prensa, a lo que realmente se está proponiendo, cambian mucho las cosas, y eso de alguna forma me parece le resta legitimidad y le resta confianza al gobierno federal. Raúl. Mira, deja nada más hacer un apunte de lo que está comentando Marta. La Coparmex lo que le llamó la atención o lo que ha discutido es esa parte que mencionabas, Paco, de, digamos, controlar, homologar las comisiones.
Me parece que ya estaba planteado reducir las comisiones que cobran las administradoras a los trabajadores. Oye, de por sí poco dinero se mete y estas empresas te metían muchísimo de comisiones. Ya había el compromiso de reducirlas, pero lo que ha hecho ruido a Coparmex es la propuesta de que se acabe la competencia y que todas cobran lo mismo. Esto, dice Gustavo de Hoyos, puede entrar en un conflicto en los nuevos convenios del Tratado de Libre Comercio. Yo platicando con expertos esta mañana sobre este mismo tema, me dicen es que realmente no es relevante lo que cobran de comisión. Lo que debe ser una parte de competencia, y lo que pasa en muchas partes del mundo, es que la Afore, donde esté el dinero de los trabajadores, ofrezca mejores ventajas, más interés del dinero que se tenga ahorrado. Eso sí es importante, dice lo de la comisión. Él, el experto, y creo que tiene razón en cierta forma, no es tan importante como los intereses que se puedan ofrecer por el ahorro. Pero bueno, habrá que ver, Paco. Habrá que ver sin duda. Víctor. Yo creo que el punto fundamental de esto, y estoy de acuerdo, independientemente de que si ganan poco o ganan mucho las comisiones de los afores, tiene que ver con la estrategia futuro. He estado pensando en que parte también del juego podría ser en quedarse y hacerse de recursos, O sea, no hay que descartar esa posibilidad de que también vía esto el gobierno federal esté tratando de llevarse su propia tajada en tiempos muy difíciles que se vienen. Pudiera ser algo escondido ahí detrás, debajo de la mesa, que no sabemos. Pero bueno, haciendo a un lado esto y retomando un poco lo que dice Raúl, definitivamente el futuro de los afores, y que creo que lo descartó totalmente el PT, está en poder bursatilizar, en poder jugar con esas bolsas de dinero y ponerlas a trabajar, ponerlas en los mercados internacionales para que tengan los mejores dividendos. Esa es la solución del ahorro de los trabajadores. En la medida en la que no se haga eso, pues seguiremos teniendo dividendos muy pobres, muy pocos, pero en otros países ya lo están haciendo. Los dineros de ahorro se dan y se ponen a trabajar en la bolsa, en otras partes, claro, con seguros, protección, todo lo que quieras, para tratar de sacar el mayor rendimiento. Y detrás de esto tiene que ver con algo también, mejores sueldos. Caray, pues bueno, es un tema ahí pendiente. Entró ya de hecho al debate, al análisis, y estaremos en unas cuantas semanas. Esperamos tener ya una concreción de esta iniciativa. Si se queda tal cual la envió el presidente, o hay cambios. Quiero suponer que habrá ajustes, al menos así lo espero. Déjenme cambiar rápidamente de tema, porque hay otro tema que también nos preocupa y que tiene que ver con el COVID-19. Este tema hoy ya es más de 1 millón de muertos en todo el mundo. Estamos hablando de 32 millones de contagiados en todo el mundo. En México las cosas no pintan del todo bien. Estamos hablando de casi poco más de 1 millón de contagiados y 76,000 muertos. Y bueno, ya hemos hablado de estrategia fallida, de las fallas de la autoridad, pero aquí me quisiera concentrar un poco en cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, los mexicanos, la sociedad, de las circunstancias en las que estamos viviendo. Hoy, seguramente en cualquier punto del país, salir a la calle ya es ver la actividad absolutamente normal. Lo único que cambia es que, vamos, a lo mejor el 90% de los mexicanos usamos cubrebocas, pero fuera de eso, nada. ¿Qué hay que hacer, Raúl? Mira, yo partiría de una primera análisis de esto. Llama la atención que México sea el 4º país del mundo con más muertos. ¿Sí? 76,000, Brasil 141,000, India 90,000, Estados Unidos 204,000. Pero la cifra grave, Paco, me parece, y ahorita voy a responder a lo que tú nos estás preguntando, es el tema de los trabajadores de salud. México es el primer lugar en trabajadores de salud que están contagiados y lamentablemente han fallecido. Me parece que no hay estrategia, el gobierno no ha implementado ninguna estrategia. Tenemos, pues desde marzo que empezó en México la llegada de los primeros casos de COVID y los primeros fallecidos, ¿sí? Tenemos ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y todavía seguimos resistiéndonos a lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, el cubrebocas, y lo seguimos viendo. No le importa
al presidente, no le importa a la autoridad, si el haber promovido lo único que existe ahorita para detener la pandemia es cubrebocas, confinamiento y sanidad, lavarse las manos. Son las tres cosas. Y además de la falta de civismo de muchas personas que no hemos hecho caso suficiente para poder usar el cubrebocas y estas tres medidas sencillas, si vemos que las autoridades, digamos nuestro jefe del Ejecutivo, sí, lo ha minimizado, pues esto tiene consecuencias, definitivamente tiene consecuencias. Esto no quiere decir que nosotros los ciudadanos no hagamos las cosas, no quiere decir que nos cuidemos, no quiere decir que no hagamos lo que se tiene que hacer. Y sí, es preocupante, aquí por ejemplo en Guadalajara, documenta el periódico Mural, sí, lo que está pasando por ejemplo en los bares del fin de semana, atestados de jóvenes divirtiéndose, seguramente todos cansados de este confinamiento, si es que se siguió, sí, la gente ya se ha reactivado, yo diría, pues falta todo menos las escuelas, Paco. Ya llegó, sí, ya llegó y ya el podemos semáforo ver, verde. yo ayer viajé a la Ciudad de México, sí, los aviones atestados, el aeropuerto, sí, la gente con cubrebocas porque es obligatorio, pero ya la verdad es que hay un cansancio. Y ya aunque nos digas que hay 76,000 muertos, como que ya la cifra no nos espanta, ya no, pues bueno, ni siquiera en las mañaneras merece una mención, ni siquiera una palabra de consuelo, nada. Y es una tragedia nacional lo que nos está pasando, Paco, pero sí tienes toda la razón, independientemente de la falta de ejemplo, los ciudadanos me parece que también hemos relajado mucho esta responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás. Falta de control, y me atreveré a decir, tú hace un momento me mencionaste que el cubrebocas era obligatorio. No, Raúl, no hay obligación, a lo mejor por parte de las empresas, con sus empleados, sí puede ser, pero más es un acto de conciencia, ¿sí? Pero no hay obligación, sí, y eso es lo que hubiéramos querido. Sí, en aeropuertos sí es obligatorio. Sí, Raúl. Sí, en el aeropuerto sí es obligatorio. O sea, de hecho no puedes entrar, como no puedes entrar a muchas tiendas, como no te dejan entrar a muchos lugares, empresas, si no traes cubrebocas. Ahora, allá adentro, y me tocó ver, un vecino del asiento donde yo venía, se quitó el cubrebocas y la sobrecargo llegó y le dijo, señor, póngase correctamente su cubrebocas. Me parece que, a ver, eso es lo mínimo, por tu cuidado y el cuidado de los demás. Conciencia, así es. Marta, perdón. A ver, yo estaba escuchando a Raúl y coincido con muchas cosas de las que menciona. Llevamos, haciendo cuentas así a grosso modo, 180 días, poco más, poco menos, de estas medidas sanitarias. Entonces, evidentemente hay cansancio. Platicábamos hace un rato de cuando la gente oye COVID, casi le quiere cambiar. De verdad, creo que esto tendría que ser escandaloso para la mayoría. Estamos cansados de oír COVID, pero el COVID está entre nosotros y lo estamos viendo. Gente que minimizó el tema, gente que decía, yo no creo en el COVID y a mí el COVID me hace cosquillas, ya falleció, sus familiares han muerto. El COVID está y el COVID va a seguir por muchos años, lamentablemente. Estamos en el tema de las vacunas y que la prueba y que las implicaciones neurológicas que causan, etcétera. Todavía nos falta mucho camino por recorrer y creo que es irresponsable estar cansados del tema. Me parece que sí es cierto, cuando uno de repente empieza a escuchar tanto sobre algo, le empieza a perder interés. Pero esto es un impacto masivo. Estamos hablando de esa cantidad de muertos que nos describías, Paco, a nivel mundial. 33 millones de casos, 1 millón y poquito más de muertos. Parece que nos estamos acostumbrando a eso que significan las cifras o que no nos dice nada un número. Y hay que pensarlo así. Son familias enlutadas, son familias que están rotas por haber perdido un familiar que en muchas ocasiones llevaron al hospital y no volvieron a ver hasta verlo en una caja. Yo quisiera que la mayoría de la gente pensáramos eso, dejar de pensar en una cifra y dejar de pensar en un número y pensar en familias y egoístamente en la mía y en la de la gente que yo quiero. Si queremos eso para nuestras familias, en eso creo que radica la conciencia. Vamos a ser egoístas y no pensemos en el de enfrente, pensemos en nosotros y en los que queremos. Digo, no quiero dar el consejo de no pensar en los demás, pero ya si de plano somos tan egoístas, solo pensar en los nuestros para dimensionar sobre qué estamos parados y sobre lo que significa todavía el COVID para el mundo. Pero mira, justamente a mi juicio acabas de dar en el blanco. Si no llega los efectos de una pandemia como esta, si no llega a tu casa,
no existe. Para muchos no existe, Víctor. Ese es el punto. Es cierto, hay hartazgo, hay cansancio, pero fundamentalmente hay un problema, falta de información en lo que son realmente los efectos. Mira, aquí me ha tocado ya vivir y ver a personas cercanas a mí vivir este drama. Es un drama espantoso, terrible. La persona que cae de una manera tremenda. Te tienen que quitar toda tu protección física, eliminarla como si fuera una quimioterapia, para poderte resetear, si podemos utilizar ese término, sí, y poder salir adelante. Eso implica noches de angustia, implica noches de asfixia, implica que consumas un número innumerable de tanques de oxígeno, implica un drama familiar espantoso. Pero ¿sabes qué pasa? Seamos honestos, aún y con las cifras escandalosas que manejamos, sigue siendo un mínimo la gente que pierde la vida a nivel mundial y a nivel nacional. Estamos hablando de que la enfermedad realmente le pega a un 20%, si te gusta, un 80% vive síntomas menores. Y eso, aunado al hartazgo, al cansancio y a la falta de información, ha hecho que la gente diga, bueno, pues me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque primero ni sé cómo va a ser. Segundo, ya tengo ganas de llevar mi vida y la hago. Y ahí es donde se da ese fenómeno. Ahora, agrégale el papel de las autoridades, que como ya vemos, anuncia el presidente que va a salir de gira sin tapabocas, y los datos encontrados del subsecretario de Salud, pues tenemos ahí el escenario perfecto para vivir lo que estamos viviendo. No sé si estaría yo de acuerdo contigo. Yo les extiendo la pregunta a Marta y a Raúl. No estoy de acuerdo contigo en que hace falta información. Yo creo que información ha habido, al menos por los medios de comunicación, no por la autoridad, por los medios de comunicación hemos derrochado información en cómo me afecta. Perdón. Sí. Déjame matizar esa falta Adelante. De información, más bien de conocimiento de lo que significa un caso de COVID dramático. O sea, de lo que realmente significa. Sí, adelante. Déjenme dar mi punto de vista desde una óptica en la que yo me muevo todos los días, que es el tema de salud. Tengo la oportunidad desde hace más de año y medio de trabajar muy directamente en temas de salud. A mí me ha sorprendido, en momentos, no puedo decir deprimido porque, bueno, no puede ser tan grande, pero sí me ha desanimado mucho el poco interés que existe en la sociedad mexicana sobre el tema de salud. Estamos viendo la grave epidemia que significa la obesidad, el sobrepeso, la diabetes en México, y yo escuchaba hace unos días a un especialista que decía que en esta pandemia, o en esta cuarentena, perdón, es que como ahí le dicen cuareterna, de repente me trabo, esta cuarentena ha aumentado la obesidad y ha aumentado la diabetes en México, aun cuando se dice que las personas con estos padecimientos, porque la obesidad es una enfermedad, implica mayor riesgo de sufrir casos graves de COVID. Uno trata de dar información sobre la salud y es muy poco el impacto que logra en la sociedad. Yo lo que he de alguna forma concluido es que no apreciamos nuestra salud hasta que la perdemos. Muchas veces, por ejemplo, la obesidad, la diabetes nos va afectando paulatinamente, casi sin darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta es porque ya hay graves daños en el organismo y me parece que ese es el asunto. Nos vemos como invencibles e intocables hasta que realmente nos toca y eso me duele muchísimo porque la salud, pues ahora sí que como yo le digo todos los días, es un gran regalo que no aprovechamos. Se refleja, Martita, en nuestra cultura. Festejamos la muerte, celebramos la muerte, tenemos el Día de Muertos, hacemos fiesta de la muerte, la vemos como algo lejano, la vemos como nuestra amiga y es parte de una idiosincrasia también. Hay factores sociológicos muy interesantes, Marta. Claro, lo lamentable aquí es el costo económico tanto para la persona, la familia y para el Estado, que significa la salud o la pérdida de la salud. Porque ¿cuánto le cuesta a México atender el COVID? ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud atender la diabetes? Entonces, no es nada más, hay que festejar, todos nos vamos a morir, evidentemente, pero ¿cómo nos vamos a morir? Y lo que le va a costar a mi familia que yo me muera y a mi país. Dolor y dinero, Raúl. Claro. Sí, a ver, sí, yo creo que no es falta de información, yo ahí sí difiero un poco de lo que Víctor planteó. Ya maticé. Quiero entender la parte de salud. Sí. Pero yo creo que en el caso del COVID se ha dado información hasta la saciedad, que me parece que también eso ya está influyendo
Yo no sé cuáles sean los niveles de audiencia de la conferencia de prensa de las 7 de la noche del doctor Gatell, pero en la encuesta de Meganoticias que hemos presentado la semana pasada, Paco, Víctor, Marta, bueno, hemos visto cómo la credibilidad del doctor Gatell se ha caído al suelo. Nadie le cree al doctor Gatell después de toda esta información. Yo creo que es algo como lo que ha venido sucediendo, con esas ideas que luego hay personas, como decía Marta, que todavía hoy no creen en el COVID, creen que es un invento, como esa nueva moda que hay entre algunos internautas de que la Tierra es plana. Es increíble que a estas alturas haya este tipo de creencias, ¿sí? Pero hay corrientes, y esto me parece que es sumamente delicado porque habla de que no hay interés por esa pena, por esa desgracia familiar, personal, que sufren las familias de quienes hemos tenido un ser querido cercano que ha fallecido por COVID y que se convierte en una tragedia familiar y en una tragedia económica, por lo que ustedes bien han señalado, sí, pero aún así hay personas que no importa, no sé si estamos ya entrando en esa dinámica de que estamos tan cansados, tan hartos, hay tanta información que quizás ya no tenga algún impacto lo que nos digan. Y si vemos que tampoco es importante para los líderes de un país, no sé, y la falta de responsabilidad individual, ¿no? Tal vez una cuestión también de cultura, Raúl. Un cóctel explosivo. Un cóctel explosivo, sí. Y bueno, nosotros ya terminamos este primer bloque, pero creo que, en algún momento lo llegamos a platicar, desde hace ya 7 meses aquí en Meganoticias TVC, concluimos que parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación era insistir con nuestra audiencia, decir, señores, esto no ha terminado. Hay que cuidarse, cubrebocas, sana distancia, medidas y protocolos sanitarios. Eso es lo más importante. Sí, Víctor. Pero fíjate, Raúl, la experiencia que hemos tenido, y estoy seguro que todos coincidimos, manejas el tema del COVID y esas recomendaciones en tus espacios y se te baja el rating. La gente no quiere escuchar esto. La gente se siente ya cansada de esto. Está harta de saber esta información. Lo que estábamos comentando, ¿sí? Las personas están cansadas, estamos cansados de esto, lamentablemente, y pareciera que ya la esperanza, que creo que es un elemento que también está influyendo, la esperanza de la vacuna. Hoy mismo se decía, estaba viendo aquí en el área de redacción, pues las pruebas, que también en México van a venir a hacer pruebas de la vacuna esta Sputnik de Rusia, ¿sí? Y pareciera como que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y hoy todos los laboratorios que van, en los 9 laboratorios que van avanzando en esta vacuna, pues hablan del primer trimestre del próximo año. Y hablamos, la Organización Mundial de la Salud hoy dice que al ritmo de los muertos que se lleva hoy, para enero tendríamos casi 2,5 millones de personas muertas por COVID. En cifras oficiales. Pero Raúl, y para tener la vacuna lista, hay que decir después viene la distribución, viene todo ese esquema para que nos llegue a nosotros, ¿eh? O sea, porque se tendrá lista a lo mejor para el primer trimestre del próximo año. Pero falta mucha carrera para que nos llegue a todos. Ojo, para nuestra audiencia, no somos alarmistas, pero a cuidarse. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Vámonos con otros temas. Ya estamos de regreso aquí para opinar. El tema de Morena, de este movimiento de regeneración nacional, con la intención de llegar a ser un partido político en pleno, institucional, el partido en el poder, y hoy en medio de una situación que me hace recordar, con todo respeto, al PRD y sus tribus. Siguen metidos en una situación complicadísima en la que hay un número indeterminado de aspirantes a candidatos. Sí, hay aspirantes muy sólidos, muy fuertes, al menos visualmente son los más fuertes, pero la situación se torna complicada con el camino a la elección del 21, que tal vez sea lo que menos importa para ellos, y pensando en la elección del 24. ¿Cómo lo ven, Víctor?
Bueno, lo que pasa es que, mira, es cierto lo que dices, los genes del PRD siguen incrustados ahí en Morena y no solo los genes del PRD, sino ahora un mundo de corrientes que fueron las que Andrés Manuel López Obrador les permitió su entrada para poder consolidar su llegada al poder. Y eso es precisamente lo que ahora está pasando. Simplemente, al igual que otras veces, no se encuentran y no se hallan, y prueba de ello es lo que está ocurriendo. Pero si podemos definir, estamos ante tres grupos importantes, ¿no? Uno, encabezado por Berta Luján y Ramírez Cuellar, que me merece todo el respeto como líder de Morena, el otro por Mario Delgado y el otro por la señora Jacob Polemski. Jacob Polemski. Aquí más bien, mira, yo no creo que se trate de buenos o malos, más bien hay que atenerse a una realidad. Son políticos, hacen política, detrás de eso está el interés no solo de la elección, sino también del dinero y del poder que te da poder elegir y poder determinar quiénes van a ser los candidatos para las próximas elecciones, que no es nada menor, 15 gobernaturas, así que te has de imaginar todo lo que se juega. Al final del día es política hecha por políticos que ante el ojo del espectador como un servidor, de nueva cuenta se devalúan con todo el tiradero que se están haciendo en este momento y que los pone en evidencia como gente que les gusta a veces más el dinero y las mañas que el bien de un país. Así es. Marta. Fíjate que yo escuchaba lo que mencionabas, Paco, y decías que quizá es lo que menos les importa es este 2021. Híjole, yo sí estaría preocupada si estuviera dentro de Morena por esa elección, porque como decía Víctor, no solamente gubernaturas, alcaldías, también está pues en los congresos, obviamente federal y congresos estatales, varios de ellos, y pues me parece que es parte de todo el plan del Movimiento de Regeneración Nacional, tener esos congresos de su lado para poder hacer los grandes cambios que estaba prometiendo la Cuarta Transformación. Entonces, yo sí estaría preocupada, obviamente, por la próxima presidencial, pero más por mantener esos congresos, que es lo que les hace justamente los cimientos de lo que se quisiera perpetuar como una presidencia de varios años en poder del Movimiento de Regeneración Nacional. Y sí, coincido completamente que lo que hemos visto lamentablemente ha sido destapado demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo tiene Morena en el poder? ¿Cuánto tiempo tiene Morena como un movimiento político, como un partido político? Pues creo que muy poquito, y de verdad nos han demostrado de qué están hechos. Evidentemente sabemos que están grandes huestes del PRD, pero también me parece que hay, ahora sí que, como dicen por ahí, se fueron gran cantidad de lo peor de los diferentes partidos a este, y pues parece que es lo que están demostrando, porque lo que les interesa es solamente el puesto, el poder y el dinero que significa estar en un cargo de representación proporcional o en una dirección. Como lo veíamos, ¿hace cuánto estábamos viendo el pleito por la dirección o la presidencia nacional de Morena? Apenas estábamos hablando de ello cuando se empiezan a destapar otras, y entonces, a mí lo que me preocuparía si estuviera yo dentro del partido es justamente la credibilidad, la confianza, y lo que yo le prometí al electorado era yo como diferente, ¿no? Sí, bueno, de hecho debió haber cambiado la dirigencia hace más de un año que ha venido arrastrando el movimiento sin llegar a acuerdos, hasta que tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral para marcar ciertos requisitos. Indebidamente. Claro, por supuesto. Porque ahí les metió una encuesta que no estaba dentro de los estatutos internos del partido, pero bueno, así de ese tamaño son los problemas. Así de ese tamaño, y bueno, déjame decirte, uno de los aspirantes, Alejandro Rojas Díaz Durán, está anunciando que se retira de la contienda porque es un proceso fraudulento, Raúl. Sí, a ver, es que esto yo lo veo, a ver, coincido con Marta y con Víctor, es poder y dinero, es lo que se está buscando, pero me parece que lo que realmente se está disputando en esto, me parece que es mucho más importante, se está disputando la sucesión presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque los grupos que están participando, sí, ya sabemos, están apoyando a diferentes aspirantes. Ya sé que el 24 está lejos, pero esto es exactamente de lo que se trata. Poder posesionarse del partido que hoy está íntimamente ligado a López Obrador. Ya veremos, sin López Obrador, cuál será el impacto de Morena con todos estos conflictos que genera. Pero me parece que lo que realmente está en juego, Paco, además del dinero y poder que significa la elección del 2021, me parece que lo que se está jugando, y por eso se están agarrando
pues con todo, porque es la sucesión presidencial. Quien llegue a la dirigencia de Morena va a ir encauzando, ya sea a Claudia, ya sea a Marcelo, sí, que son, digamos, los que tenemos hoy visibles, sí, pero hay muchos más, como el dirigente del Congreso y del Senado, y que de alguna forma, así es. Bueno, todo esto de alguna forma me parece que es lo que está en juego. Y esta parte, que nos están agarrándose del chongo, son 35 aspirantes. Bueno, eran 35, ya algunos han empezado. Es porque eso es lo que realmente interesa. Y es un partido, como ya lo han dicho ustedes claramente, que viene con diferentes orígenes y que el punto de cohesión era López Obrador, el punto de unión de cada uno de ellos. Hoy el presidente, al marcar cierta distancia con el partido, con Morena, bueno, pues están dándose con todo, aunque me parece que el presidente ha empezado a dar señales claras de que ya hay una señal a favor de alguien. Ya lo veremos. Raúl menciona partido, pero creo que es nada más de membrete. Sigue siendo un movimiento que no ha logrado encauzar y caer en los términos de un partido para hacer válidos sus leyes, sus reglamentos internos y respetarlos. Falta ese gran paso, digamos, histórico en la vida de la conformación de un partido. Siguen todavía tratando de salir de la etapa de movimiento para consolidarse en partido. Era una observación nada más, Raúl. Sí, hasta su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que tienes toda la razón. Pero, bueno, hay que recordar que la anterior dirigencia también está metida envuelta de escándalos de corrupción. La señora Jade Cole, con cuentas poco claras en la compra de inmuebles. Se están dando con todo. La propuesta que hizo Rojas Durán, que ya decías, de aprovechar el nombre de López Obrador, me parece ese tipo de cosas, me parece de cambiarle el nombre a Tabasco por Tabasco de López Obrador, es querer seguir sacándole jugo, ¿sí?, a este hombre que hoy dirige nuestro país y que, bueno, fue un candidato de más de 12 años en busca de la presidencia y que fue, digamos, el punto que muchos mexicanos votaron por él en el 2018 para llegar a la presidencia. Y esto, pues, es digamos, es muy apetitoso para muchos candidatos tratar de ligarse directamente a López Obrador. Hasta hoy, por lo menos. Oye, perdón que vuelva a interrumpir, y más a la luz de la debacle de los otros partidos, porque todo este movimiento hay que entenderlo también en el contexto de lo débil que están las otras opciones políticas. Ya no voy a hablar. Oye, déjame nada más comentar esto de lo que estaba diciendo Raúl, porque me llama la atención y tal vez es lo más triste de toda esta situación. No nada más de Morena, no voy a hablar nada más de Morena, sino del resto de los partidos cuando hay un proceso electoral. Florecen, empiezan a expulsar toda la, déjenme decirlo así, toda la cochinada que encuentran a su paso del rival. Sacan el y lo peor del caso es que esa cochinada nos la avientan a los mexicanos, la vemos pasar y no hay nada, no existe nada, se acabó el proceso y ya no hay nada, ya no hay delito que perseguir, es lamentable. No sé cómo lo ven ustedes. No es el caso de Ricardo Anaya, por ejemplo. Tienes el caso de Ricardo Anaya. Así es. Y entre otros la consulta muchos, ¿no?, de la corrupción de los expresidentes, que ahora hasta, tenemos que consultar si se tiene que cumplir la ley y que fue una gran promesa de campaña y que por eso llegó al poder. Entre otras cosas, ¿no? Pero una gran promesa de campaña fue terminar y castigar la corrupción que había imperado en el país y que él señalaba como la mafia del poder. Y ahora nos quiere preguntar si estamos de acuerdo en que se juzgue a expresidentes. Pues si hay delito hay que juzgar y hay que castigar. No tendrían ni que preguntarlo, ¿no? Pero oigan, yo estaba leyendo una declaración de Andrés Manuel López Obrador que decía que los opositores se preparen porque vamos con todo. Y yo decía, ¿cuál oposición? ¿No? Ya que estamos hablando de temas electorales y hacia el 2021 y 2024, ¿onta? ¿No? No aparecen. No aparecen. Vamos a hacer una pausa, dejamos ese tema que de momento no tiene una solución, no tiene una conclusión. Estaremos viendo en las próximas semanas, ¿sí?, quién será el candidato y posteriormente quién será el presidente y el secretario o secretaria general o presidenta de Morena. Y vamos a ver qué alcances tendrá. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso en una jornada de
de domingo y de lunes marcada en buena parte del país por las marchas feministas. No quiero decir que tenga que ver con feminicidios, porque si no rompemos la idea concreta de estas marchas que tienen muchas solicitudes, muchas peticiones, muchas banderas por las cuales presentarse, pero hoy en especial la estrategia, al menos en la Ciudad de México, de momento es la información que tengo, al menos en la Ciudad de México cambió. Ya no hubo aquellos policías observadores, no. Hoy actuaron, hoy cercaron, hoy encapsularon, hoy pidieron, conminaron a las feministas a dejar todas aquellas herramientas que pudieran generar violencia. Y ahí van, siguen caminando todavía en este momento del Monumento a la Revolución al Zócalo en una marcha que se ha extendido en tiempo. Llevan poco más de 3 horas y no han logrado llegar al Zócalo. ¿Cómo ver estas marchas y cómo ver la estrategia hoy de la policía en la Ciudad de México, al menos? Inicio contigo, Raúl. Conmigo, gracias. A ver, tiene muchas aristas este tema. Tiene muchas aristas y, bueno, sí, me parece que la estrategia de las autoridades han cambiado. Antes eran simples observadores. Eso ocurrió desde que inició esta administración, donde el presidente había dicho que ya no iba a haber, ya no se iba a confrontar a los narcotraficantes y se iban a convertir en simples espectadores. Esto ha venido cambiando. Han seguido las detenciones, ya agarraron a unos delincuentes. Me parece que este sentir también está ya imperando en las autoridades de la Ciudad de México, donde, bueno, ya vemos a una policía que ya procura defender pues a los capitalinos, digamos, o también la infraestructura de la ciudad. Pero me parece que hay varios elementos alrededor de todo esto, sobre la marcha que hoy están celebrando en diferentes puntos del país, el derecho de la mujer a abortar, que es de alguna forma la agenda que tienen, pero no la puedes separar del tema de feminicidios, no la puedes separar de la falta de empatía de un gobierno con el movimiento de mujeres, que ha sido sumamente complejo. No podemos separar que la agenda feminista, ha sido una agenda que no se ha suspendido y que sigue de alguna forma confrontando a una autoridad que ¿sabe? ¿Quién puede? Es que ahí son de las contradicciones, Paco, para terminar mi comentario. Un gobierno que se dice liberal, un gobierno que dice que no es conservador, ¿sí? Sin embargo, con esta agenda, concretamente con esta agenda, el presidente es bastante conservador. De hecho, cuando se le ha preguntado de este tema en concreto, le da la vuelta. No ha querido confrontar, poner a debate este asunto que de alguna forma pues es un debate internacional y nacional, lo ha sido, ¿no? Sí, y veíamos hace un momentito, mientras hablabas, estaban las imágenes en vivo de Antonio Jiménez Ugalde allá. Están justamente en la intersección entre Avenida Juárez y el Eje Central, y todo hacía pensar que llegarían al Zócalo. Pero vemos las imágenes por un lado y por el otro, barricadas de policías de 3, 4 líneas de granaderos, ya no se les llama así, pero bueno, finalmente ahí están. Y por el otro lado, 5 de mayo, Madero, tapeadas con estas láminas enormes impidiendo el paso. No van a avanzar más allá de eso. Bueno, malo, no lo sabemos. Recordemos que en el Zócalo hay un plantón, que eso podría generar también un conflicto. Ahí estamos viendo todo esto. Déjenme decirlo, en los años que tengo, no había visto una situación así de fortificada el centro de la Ciudad de México. Víctor. Como tampoco habíamos visto estas cifras tan grandes en cuanto a lo que tiene que ver con muerte de mujeres, ¿no? Así es. Que ha ido creciendo y que cada año se incrementa más de manera alarmante. Mira, aquí 2 lecturas. Una, hay que recordar primero que este movimiento de las mujeres fue un movimiento que se nos canceló por el COVID. Antes de que nos pegara el COVID, recuerden ustedes que tenía Andrés Manuel López Obrador en su agenda ese pendiente, que tenía ya esa fricción con el grupo de mujeres que no había atendido las cuestiones de género. Vino el COVID, nos dio una especie como de... Nos fuimos a lo urgente y dejamos lo importante a un lado y bueno, ya vimos lo que pasó, 9 meses de pandemia y demás. Pero ahora se vuelven a vivir los mismos problemas, sobre todo a la luz de lo que ocurre. Mira, hoy
en el noticiero de la mañana que tenemos en esta misma señal, 2 casos de jovencitas muertas, una en Saltillo y otra muerte en Michoacán. También de buena manera. Ahora, dirás tú, bueno, es que la autoridad, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad en la muerte de estas mujeres? Bueno, la autoridad estriba en la impunidad. En la mayoría de los casos que hemos visto hasta ahora, queda la impunidad. Y mientras siga habiendo impunidad en este país en cuanto a mujeres asesinadas, va a seguir habiendo mujeres asesinadas, porque no se está mandando el mensaje. Y en ese sentido, yo sí, con todo respeto, le doy toda la razón a ese movimiento, que claro, tendrá sus niveles de contaminación y de injerencia de otro tipo, y a lo mejor hay intereses políticos, porque ahora ya todo va a ser político, todo va a tener su sello político más que social, pero sí es una realidad. Tenemos un grave problema y el actual gobierno sí tiene una factura pendiente con el tema de género. Sí, y de nuevo, con este cambio de estrategia, siguen sin escuchar las demandas de las mujeres. Marta. Fíjate que coincido, el tema de la pandemia frenó el asunto feminista que venía bastante fuerte, la marcha del 8 de marzo que fue mundialmente comentada. Y lamentablemente esta pandemia y este encierro reveló que México no ha cambiado absolutamente nada en esta materia. Se incrementaron de manera alarmante los feminicidios, la violencia doméstica. La verdad son cosas que duelen muchísimo, y duele mucho e indigna la indiferencia gubernamental, que si bien no es nueva, muchos gobiernos la han tenido, como mencionaba Raúl, un gobierno que se vende como liberal, y que la verdad minimiza de una forma y hasta se burla, hablando de que son marchas pagadas y tomas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Decía hoy en la mañana Claudia Sheinbaum que estaba pagada por una empresaria. Quién la haya pagado, quién haya financiado, creo que no es el asunto. Aquí el asunto es que el problema de los feminicidios, el problema de la inequidad laboral, de la violencia de género, de tantas cosas de las que padecen las mujeres en México, o padecemos las mujeres en México, están. Y no es que quiera uno minimizar las muertes de los hombres, por supuesto que no, claro que hay también asesinatos de hombres y nos duelen a todos, pero aquí el tema es que nos asesinan por ser mujeres, por esa debilidad que se supone que representamos ante el sexo masculino, y que la indiferencia de las autoridades, como dice Víctor, es la carta abierta a que siga sucediendo. Ayer gritaba Morelia y gritaba Michoacán por Jessica, pero antier lo hacía el Estado de México por otra niña, y me acuerdo de Mara, y en fin, podría uno hacer una lista con la que llenaría el Zócalo de la Ciudad de México, y qué cantidad de casos de esos que pudieron no mencionar se han castigado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos duele a las mujeres y por lo que seguiremos manifestándonos, unos con la posibilidad de salir a la calle, otros con el permiso que nos da alzar la voz en los foros y en los micrófonos que nos permiten algunos medios tener. Así es, y mira, bien lo dices, parece ser, no les importa, ¿sí? Y como dicen por ahí, el mejor ataque es la defensa, o la mejor defensa es el ataque. Y el ataque de esta administración, llámese quien se llame, de la entidad de la que sea, es señalar a aquellos que están, como en este caso Claudia Sheinbaum, señalando a alguien que motiva, que apoya, que impulsa este tipo de manifestaciones, cuando deberían de estar resolviendo el tema y no otras cosas, Raúl. Sí, visibilizarlo de alguna forma, que es lo que... Sí, esa es lamentablemente la tónica de esto. Me parece que de todas las agendas pendientes, esta es una agenda que le va a pesar al gobierno de López Obrador. Este tema de las mujeres, la agenda feminista, no atenderla, de alguna forma minimizarla, no ser empático con estos movimientos, estos sí me parece que hacen una gran diferencia con algunas otras expresiones que están en contra de esta administración. Me parece que esto sí puede pesar y bueno, pues vamos a ver cómo acaba. Lamentablemente, como dices, es una nota que está en proceso y en diferentes partes del país también tenemos movimientos similares al que estamos observando. Perdón, con la responsabilidad que le toca nada más a los estados, también, perdón, obviamente es un pendiente de López Obrador, pero en Michoacán, por ejemplo, con el caso de Jessica, que está ahí metido el fiscal y etcétera, con ahí intereses particulares, ¿qué va a hacer Silvano Aureoles? Y así las autoridades estatales, perdón, ya me callo. Nos queda un minutito y no quisiera irme sin preguntarles. Ayotzinapa, 6 años, 2 investigaciones, dos verdades, una histórica y otra original, y una realidad. 6 años y nada ha cambiado. Rápidamente, me quedo minutito. Adelante, Marta.
Pues nada más, justamente nada ha cambiado de todo lo que se prometió a los padres de los 43 normalistas, que también fue propuesta de campaña y que fue muy sonado en medios de comunicación, esa gran promesa. Nada nuevo respecto a la verdad histórica, solamente la promesa de una verdad auténtica, pero que no llega. Así es. Raúl. No cambia nada, Paco. Si escuchamos con mucho cuidado el informe del fiscal, me parece que todo está basado sobre lo mismo, sobre lo que ya se había señalado. La diferencia es que se está persiguiendo a a Cerón, uno de los torturadores, sí, pero que no cambia en esencia la parte de cómo estos muchachos fueron detenidos, fueron entregados a grupos criminales y fueron quemados, asesinados en dos escenarios diferentes, y que sus restos acabaron en una barranca y en un basurero. En términos generales, la verdad histórica, y que la cambian a esta verdad auténtica, me parece que no cambia nada, excepto las órdenes de aprehensión que se giraron, algunos militares que han negado su participación siempre, y de parte de la Policía Federal, que, bueno, había quedado en evidencia que fueron observadores, si es que no participaron, y todo quedó en los videos que se han difundido y todas las series de declaraciones que hay. Pero en esencia, los mismos padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos y aparentemente asesinados o desaparecidos, sí coinciden en que no hay cosas novedosas. No hay nada. Víctor. Pondría el acento en las más de 60,000 personas también desaparecidas en este país y que merecen un trato similar a lo de Ayotzinapa, sin quitarle importancia. Importancia a Ayotzinapa. Y también diría, verdad histórica, verdad auténtica, estoy a la espera de la verdad verdadera. A la verdad verdadera. ¿Cómo están las cosas? Habrá que esperar una nueva definición de verdad verdadera, a lo mejor. Así es, Víctor. Te agradezco mucho. Gracias, Marta Reyes, Raúl Frías Lucio, Víctor Hugo Hernández. Gracias a ustedes y sobre todo gracias al auditorio que nos siguió en Para Opinar, en esta mesa de análisis y debate. Y los invito, ya lo saben, el miércoles para opinar con Raúl Frías Lucio. Y ahora vámonos con los memorables. Así o más claro, cómo vemos los mexicanos nuestra realidad, nuestra coyuntura de día a día. Hasta aquí Para Opinar, pero...